México no es solo un país, es un enigma vivo. Entre sus montañas se esconden ciudades que desaparecieron sin explicación, pirámides alineadas con las estrellas y secretos que ni la ciencia ha podido descifrar. ¿Sabías que en el corazón de México existe un lago sagrado donde los antiguos creían que los dioses hablaban directamente con los hombres? Hoy, en esta historia, no solo conocerás cómo nació una de las naciones más fascinantes del mundo, sino que también descubrirás los misterios ocultos que aún siguen latiendo bajo su tierra. Quédate hasta el final, porque lo que voy a revelarte sobre el futuro de México te dejará sin palabras. Antes de comenzar esta apasionante historia, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas historias que te harán viajar por el tiempo. 1. El nacimiento de una civilización milenaria. Imagina un vasto territorio lleno de contrastes. Desiertos que parecen no tener fin, selvas donde cada sonido es un misterio, volcanes que se alzan como guardianes del cielo y costas bañadas por dos mares distintos, el Pacífico y el Atlántico. Ese lugar es México, una tierra donde la naturaleza se convirtió en el escenario perfecto para que surgiera una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. Hace miles de años, mucho antes de que existiera la idea de México como nación, ya había pueblos que observaban los ciclos de la luna, las estrellas y las estaciones para sembrar, cosechar y sobrevivir. Ellos entendían la tierra no solo como un recurso, sino como una madre que alimentaba y castigaba al mismo tiempo. Este vínculo profundo con la naturaleza marcó el inicio de culturas que dejaron huellas imposibles de borrar. Un secreto poco contado es que, en esas primeras aldeas, los hombres no solo cazaban o cultivaban, también miraban el cielo con un respeto absoluto. Creían que los dioses habitaban en el sol, en la lluvia y en el fuego. Cada fenómeno natural, desde un eclipse hasta la erupción de un volcán, era interpretado como un mensaje divino. Esa espiritualidad los llevó a levantar los primeros centros ceremoniales, pequeñas pirámides y altares que aún hoy yacen ocultos bajo la selva. Y lo más fascinante es que, mientras otras regiones del mundo estaban todavía organizando aldeas sencillas, en lo que hoy es México, ya se estaba gestando un mundo de símbolos, mitos y estructuras sociales que darían paso a grandes imperios. Era apenas el comienzo de una historia que, como verás en los siguientes capítulos, cambiaría para siempre el rumbo de América. 2. Los olmecas, los gigantes del misterio. Después de esos primeros pueblos que aprendieron a mirar el cielo y a trabajar la tierra, apareció una cultura que sería recordada como la madre de todas las civilizaciones de Mesoamérica. Los olmecas. Ellos habitaron principalmente las fértiles regiones del Golfo de México, en lo que hoy conocemos como Veracruz y Tabasco, alrededor del año 1200 a.C. Pero, ¿qué los hace tan especiales? Los olmecas no solo cultivaban maíz, frijoles y calabaza, sino que también fueron los primeros en levantar centros urbanos complejos, con plazas, pirámides y templos que parecían anunciar el esplendor de las culturas que vendrían después. Lo impresionante es que en medio de selvas y ríos lograron organizar ciudades planificadas que sirvieron como el corazón político y religioso de su sociedad. Y aquí viene uno de los mayores secretos: las enormes cabezas de piedra que dejaron talladas. Algunas pesan más de 20 toneladas y alcanzan hasta 3 metros de altura. Lo curioso es que fueron esculpidas con un detalle tan preciso en los rasgos faciales que aún hoy los arqueólogos se preguntan cómo lograron mover y tallar esas piedras sin herramientas modernas ni animales de carga. ¿Usaron rodillos, trineos o alguna técnica que aún desconocemos? Nadie lo sabe con certeza.
Además, los olmecas fueron pioneros en muchas cosas. Inventaron un sistema de escritura temprana, desarrollaron un calendario y hasta se cree que practicaban el juego de pelota, un ritual que no solo era deporte, sino un acto sagrado donde se representaba la lucha entre la vida y la muerte. Un detalle poco conocido es que los olmecas también tenían una fuerte conexión con lo sobrenatural. Sus dioses solían tener rasgos de animales mezclados con humanos, jaguares, aves y serpientes sagradas. Creían que estos seres eran los intermediarios entre los hombres y el mundo espiritual. Así, los olmecas sembraron la semilla de todo lo que vendría después. De ellos aprendieron los mayas, los zapotecas y siglos más tarde, los aztecas. Si pensamos en la historia de México como una gran pirámide, los olmecas fueron la base que sostuvo a todas las demás culturas. 3. Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Tras el legado de los olmecas, México vio nacer una ciudad tan grandiosa que, siglos después, los aztecas al descubrirla pensaron que solo los dioses podían haberla construido. Esa ciudad fue Teotihuacán, cuyo nombre significa el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Imagina caminar por una avenida inmensa llamada la Calzada de los Muertos, flanqueada por templos, plazas y palacios. A lo lejos, dos pirámides gigantes dominan el horizonte. La pirámide del Sol, una de las más grandes del mundo, y la pirámide de la Luna, que parece observar el valle desde su altura imponente. Y en medio de ellas, el templo de Quetzalcóatl, decorado con cabezas de serpiente emplumada que parecen vigilar a todo aquel que entra. Lo sorprendente es que Teotihuacán llegó a tener más de 100.000 habitantes, convirtiéndose en una de las ciudades más grandes del mundo antiguo, comparable con Roma, Alejandría o Pekín. Era un centro de comercio, religión y conocimiento. Desde allí partían rutas que conectaban con otras regiones de Mesoamérica, llevando obsidiana, jade, cerámica y hasta ideas religiosas. Pero lo más misterioso es su origen y su final. Hasta hoy nadie sabe exactamente quién fundó Teotihuacán ni por qué fue abandonada. Cuando los mexicas la descubrieron, ya era una ciudad fantasma cubierta de silencio. Algunos arqueólogos creen que una gran crisis interna, quizá guerras o sequías, provocó su caída. Otros piensan que el pueblo se rebeló contra las élites que gobernaban. Hay secretos ocultos bajo sus estructuras. En excavaciones recientes se han encontrado túneles subterráneos llenos de ofrendas, esculturas, jade, conchas marinas y hasta líquidos brillantes que parecían recrear un cielo estrellado bajo la tierra. Como si los teotihuacanos quisieran imitar el universo mismo en sus rituales. La pregunta es, ¿cómo lograron, sin tecnología moderna, alinear sus pirámides con las estrellas y construir templos tan perfectos? Muchos creen que conocían de astronomía más de lo que imaginamos. Cada ángulo de sus edificios estaba calculado para marcar solsticios, equinoccios y movimientos del cosmos. Y así, Teotihuacán no solo fue una ciudad, fue un símbolo de poder, espiritualidad y misterio. Una joya que, aunque cayó en el olvido, dejó un legado que inspiraría a las culturas que vinieron después. Si esta historia te está sorprendiendo, apóyanos con un like y suscríbete ahora mismo para seguir descubriendo los secretos de los países. 4. Los mayas, guardianes del tiempo. Mientras Teotihuacán brillaba en el centro de México, en el sur y en la península de Yucatán, surgía otra civilización que parecía tener un don único, el de descifrar el tiempo. Los mayas no solo construyeron ciudades impresionantes como Chichén Itzá, Palenque, Tikal o Copán, sino que también alcanzaron un conocimiento tan avanzado en astronomía y matemáticas que aún hoy nos asombra. Imagina un pueblo que, sin telescopios ni tecnología moderna,
Podía calcular con exactitud los eclipses solares y lunares, prever solsticios y equinoccios, e incluso crear un calendario más preciso que el que usamos actualmente. Su obsesión no era casual. Para los mayas, entender el tiempo significaba entender a los dioses, y cada acontecimiento en el cielo tenía un reflejo en la tierra. Un secreto fascinante es que los mayas concebían el tiempo como algo cíclico, no lineal. Para ellos, la historia no avanzaba hacia adelante sin retorno, sino que todo volvía a repetirse en grandes ciclos cósmicos. Esta visión marcaba no solo su calendario, sino también su religión, su política y hasta sus guerras. En sus ciudades levantaron pirámides escalonadas que funcionaban como observatorios astronómicos. La más famosa, la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, guarda un misterio increíble. Durante los equinoccios, la luz del sol proyecta la sombra de una serpiente que parece descender por la escalinata hasta unirse con la cabeza de piedra en la base. Era el dios serpiente emplumada descendiendo a la tierra. ¿Casualidad? Para ellos era la prueba de que el universo estaba en perfecta armonía. Pero los mayas no eran solo astrónomos. También eran grandes artistas y arquitectos. Sus templos estaban decorados con relieves que narraban batallas, rituales y dinastías. Además, crearon una de las pocas escrituras completas de América precolombina, los glifos mayas, que registraban desde hechos políticos hasta conocimientos científicos. Y, sin embargo, el mayor enigma de los mayas sigue siendo su colapso. Muchas de sus ciudades fueron abandonadas misteriosamente entre los siglos VIII y IX. Algunos creen que una sequía devastadora los obligó a huir, otros que guerras internas destruyeron su organización. Pero lo cierto es que, aunque sus urbes quedaron cubiertas por la selva, su conocimiento no se perdió. Parte de él se transmitió a generaciones posteriores. Así, los mayas se convirtieron en los guardianes del tiempo, una civilización que enseñó que el cosmos y la vida humana están profundamente entrelazados, y aunque su imperio desapareció, sus templos siguen de pie, recordándonos que alguna vez hubo un pueblo que quiso descifrar los secretos del universo. 5. El poder de Tenochtitlán. Después de los mayas, y mientras otras culturas florecían y caían, apareció un pueblo que transformaría para siempre la historia de México, los mexicas, conocidos como aztecas. Según su propia leyenda, los dioses les habían ordenado buscar un lugar donde vieran un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente, y allí, en medio de un lago, encontraron su destino. Ese lugar se convirtió en Tenochtitlán, una ciudad levantada sobre islotes en el lago de Texcoco, alrededor de 1325. Imagina la escena, una ciudad flotante, atravesada por canales de agua y conectada por calzadas que parecían brazos extendidos hacia el continente. Desde lejos, sus templos blancos se elevaban sobre el agua como si tocaran el cielo. En su apogeo, Tenochtitlán llegó a tener más de 200.000 habitantes, convirtiéndose en una de las ciudades más grandes del mundo en ese tiempo, incluso más poblada que muchas capitales europeas. Su mercado principal, en Tlatelolco, era tan enorme que los cronistas españoles quedaron asombrados. Se podía comprar desde maíz, cacao y obsidiana hasta joyas de jade, plumas de quetzal y animales exóticos. Pero lo que hacía realmente poderosa a Tenochtitlán no era solo su tamaño, sino su organización. Tenían un sistema político bien estructurado, con un emperador al mando, ejércitos temidos en toda Mesoamérica y una religión profundamente ligada a la guerra. El Templo Mayor, en el corazón de la ciudad, era un centro ceremonial donde se ofrecían sacrificios humanos para alimentar al sol y asegurar que la vida continuara. Para los mexicas, el universo dependía de su devoción y de su sangre.
Un detalle fascinante es cómo lograron vencer a la naturaleza. Construyeron chinampas, islas artificiales hechas de tierra y cañas, que les permitían cultivar sobre el agua. Gracias a esta técnica, Tenochtitlán producía alimentos suficientes para alimentar a toda su población, convirtiéndose en un modelo de agricultura avanzada que aún hoy sorprende a los expertos. Y aquí viene un secreto poco contado. Debajo de la grandeza también existía el miedo. Los mexicas creían que el fin del mundo podía llegar en cualquier momento si los dioses no eran complacidos. Esa obsesión por mantener el equilibrio cósmico los llevó a expandirse militarmente, sometiendo a otros pueblos que después serían clave en su caída. Así, Tenochtitlán no fue solo una ciudad, sino un símbolo de poder, ambición y fe. Un lugar tan majestuoso que, cuando los conquistadores españoles la vieron por primera vez, compararon su esplendor con Venecia. Sin embargo, como veremos en el próximo capítulo, aquel paraíso construido sobre el agua estaba destinado a enfrentar una tormenta que cambiaría la historia para siempre. 6. La llegada de los conquistadores. Mientras Tenochtitlán brillaba como una joya en medio del lago, al otro lado del océano se gestaba un encuentro que cambiaría el rumbo de la historia. En 1519, Hernán Cortés, un hombre ambicioso y decidido, partió de Cuba hacia las costas de lo que hoy conocemos como Veracruz. Venía acompañado por poco más de 500 soldados, caballos, que los mexicas nunca habían visto, y cañones que retumbaban como truenos en la tierra. Imagina el asombro de los pueblos indígenas al ver hombres con armaduras brillantes montados sobre caballos, animales desconocidos que parecían parte hombre, parte bestia. Para muchos, aquello fue una visión aterradora, casi sobrenatural. Algunos incluso pensaron que esos hombres podrían ser enviados de los dioses, pero Cortés no solo traía armas, también traía astucia. Supo aprovechar el descontento de varios pueblos que habían sido sometidos por los mexicas. Hizo alianzas estratégicas con los tlaxcaltecas, grandes enemigos de Tenochtitlán, y poco a poco fue tejiendo una red de apoyo que lo fortalecía mientras avanzaba hacia la capital. Un secreto poco contado es el papel de Malintzin, también conocida como la Malinche o Doña Marina. Ella fue intérprete, consejera y mediadora entre Cortés y los pueblos indígenas. Gracias a su habilidad para traducir y entender las culturas, se convirtió en una figura clave en la conquista. Para algunos es vista como traidora, para otros como sobreviviente que supo navegar entre dos mundos. Cuando los conquistadores llegaron a Tenochtitlán, fueron recibidos por el emperador Moctezuma II. Según los relatos, Moctezuma creyó, al menos en un inicio, que Cortés podía ser la encarnación de Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada que, según la tradición, un día regresaría del oriente. Esta creencia, mezclada con la diplomacia y el temor, abrió las puertas de la ciudad a los recién llegados. Los españoles quedaron impresionados. Canales, templos majestuosos, mercados llenos de vida y un orden que no imaginaban encontrar en América. Era una ciudad que rivalizaba con las más grandes de Europa. Sin embargo, detrás de la aparente cordialidad, el choque de culturas ya estaba en marcha y el encuentro pronto se transformaría en conflicto. Así comenzó un periodo de tensión, traiciones y enfrentamientos que llevarían a uno de los episodios más dramáticos de la historia universal, la caída del gran imperio mexica. Pero eso, como veremos en el siguiente capítulo, sería el inicio de un nuevo y doloroso destino para México. 7. La caída del Imperio Mexica. Lo que comenzó como un encuentro lleno de tensiones entre españoles y mexicas, pronto se convirtió en una guerra brutal. Al principio, Hernán Cortés y Moctezuma II intentaron mantener una relación diplomática, pero la desconfianza crecía cada día.
Los mexicas observaban cómo los extranjeros exigían oro, imponían su voluntad y actuaban con arrogancia. El pueblo, cansado, empezó a ver a Moctezuma como un emperador débil frente a los invasores. En 1520 ocurrió un hecho clave, la llamada Matanza del Templo Mayor. Durante una ceremonia religiosa en Tenochtitlán, los españoles atacaron por sorpresa y asesinaron a cientos de nobles mexicas desarmados. Este acto encendió la furia de toda la ciudad. La revuelta fue tan violenta que los españoles, junto con sus aliados tlaxcaltecas, tuvieron que huir apresuradamente en una noche que pasaría a la historia como la Noche Triste. En esa huida, muchos soldados murieron ahogados en los canales de la ciudad, cargando con el oro robado, pero los españoles no se dieron por vencidos. Cortés reorganizó a sus fuerzas, reforzó las alianzas con pueblos enemigos de los mexicas y, en 1521, regresó con un ejército decidido a destruir Tenochtitlán. Lo que siguió fue un asedio implacable que duró casi 3 meses. El hambre comenzó a devorar a los habitantes de la ciudad. Los canales fueron bloqueados. Las reservas de alimentos se agotaron y las enfermedades, traídas por los europeos, hicieron estragos. La viruela, un virus desconocido en América, se propagó con rapidez y mató a miles de personas, debilitando aún más la resistencia mexica. Un secreto que muchos no saben es que el último emperador mexica, Cuauhtémoc, apenas tenía unos 20 años cuando asumió el poder para defender a su pueblo. Con valentía dirigió la resistencia, luchando hasta el final contra fuerzas superiores en armas y en alianzas. Sin embargo, el 13 de agosto de 1521, Tenochtitlán cayó. Las pirámides ardieron, los templos fueron destruidos y la gran ciudad sobre el lago se convirtió en ruinas. Con la caída del Imperio Mexica, no solo terminó una civilización, sino que comenzó un proceso de mestizaje que daría forma al México de hoy. Fue el inicio de una mezcla dolorosa, pero también creadora. La unión de 2 mundos, el indígena y el europeo, que entre sangre y esperanza fundaron una nueva identidad. La historia de México, desde ese momento, ya no sería la misma. Ahora, como veremos en el próximo capítulo, comenzaba el largo periodo del virreinato de la Nueva España, donde oro, fe y poder cambiarían el destino de toda una nación. Cuéntame en los comentarios qué parte de la historia de México más te impactó. Y no olvides suscribirte para que juntos sigamos explorando el mundo. 8. El virreinato, oro, fe y control. Con la caída de Tenochtitlán en 1521, comenzó una nueva etapa en la historia, el virreinato de la Nueva España. Durante casi 3 siglos, México fue la joya más preciada de la corona española, un territorio tan rico y vasto que se convirtió en el motor económico del imperio en Europa. Imagina barcos cruzando el Atlántico cargados de plata mexicana. Las minas de Zacatecas y Guanajuato producían toneladas de este metal, que luego financiaban guerras, palacios y el lujo de los reyes europeos. De hecho, se dice que gran parte de la economía mundial en el siglo XVI dependía de la riqueza que salía de México. Pero mientras España se enriquecía, el pueblo indígena sufría trabajos forzados, explotación y enfermedades que seguían reduciendo drásticamente la población. La religión también jugó un papel central. Los españoles no solo trajeron armas y caballos, sino también la fe católica. Los frailes construyeron templos sobre antiguos centros ceremoniales y evangelizaron a millones de indígenas. Algunos lo hicieron con violencia, destruyendo ídolos y códices sagrados. Otros, con paciencia, aprendiendo lenguas nativas para transmitir su mensaje. Así nació una mezcla única, la fusión entre creencias indígenas y católicas que aún hoy se refleja en la cultura mexicana, desde la Virgen de Guadalupe hasta las fiestas populares.
Un secreto poco contado es que, pese al dominio español, muchos pueblos indígenas encontraron formas de resistir. En rituales escondidos, continuaron honrando a sus dioses ancestrales, disfrazando sus tradiciones bajo símbolos católicos. De esa resistencia nació el sincretismo religioso, una de las huellas más fascinantes de la identidad mexicana. La vida en el virreinato estaba marcada por las diferencias sociales. Los españoles peninsulares ocupaban los cargos más altos, mientras los criollos, hijos de españoles nacidos en América, empezaban a sentir que eran tratados como ciudadanos de segunda. Los mestizos, fruto de la mezcla entre europeos e indígenas, crecían en número, mientras que los indígenas y los africanos traídos como esclavos ocupaban los escalones más bajos de la sociedad. Esta división sembró tensiones que más tarde estallarían en la lucha por la independencia. Y aunque el virreinato fue una época de injusticias, también fue un tiempo de avances culturales. Surgieron universidades, conventos y grandes obras de arte barroco que todavía adornan las calles de ciudades como Puebla, Morelia y la misma Ciudad de México. Fue un tiempo de contrastes, esplendor para unos pocos y sufrimiento para la mayoría. Así, entre oro, fe y control, se forjó una nueva identidad, ni completamente española ni completamente indígena, sino mestiza. Y de esa identidad surgirían las voces que con el tiempo empezarían a cuestionar el dominio de la corona y a soñar con un México libre. 9. Los murmullos de libertad. Después de casi 3 siglos bajo el dominio español, el virreinato de la Nueva España comenzó a mostrar grietas. El oro y la plata seguían viajando rumbo a Europa, pero en las calles de México crecía una sensación de injusticia. Los criollos, hijos de españoles nacidos en América, se preguntaban por qué, si eran tan españoles como los peninsulares, no podían acceder a los mismos privilegios. Siempre quedaban relegados a cargos secundarios, mientras los nacidos en España ocupaban el poder. La sociedad estaba marcada por desigualdades profundas. Los indígenas seguían pagando tributos, muchos campesinos trabajaban en condiciones de miseria, y los esclavos africanos también formaban parte de esa estructura de explotación. Todo parecía estable en la superficie, pero en las casas, en las tabernas y hasta en las parroquias empezaban a escucharse voces que pedían un cambio. Un secreto poco contado es que la Ilustración europea jugó un papel clave en estos murmullos. Libros prohibidos circulaban en secreto, trayendo ideas de libertad, igualdad y soberanía del pueblo. Lo que había ocurrido en Estados Unidos con su independencia en 1776 y en Francia con la Revolución de 1789 encendió la imaginación de muchos criollos en México. Si ellos podían liberarse de sus reyes, ¿por qué aquí no? A esto se sumó otro factor decisivo, la crisis en España. La invasión napoleónica debilitó el poder de la corona, y la distancia entre la metrópoli y sus colonias se hizo más evidente. En medio de ese vacío, los criollos empezaron a organizarse en sociedades secretas, conocidas como tertulias, donde discutían la posibilidad de un México independiente. Lo más interesante es que esos planes de libertad no surgieron solo en grandes salones, sino también en pequeños pueblos. En parroquias alejadas, sacerdotes como Miguel Hidalgo comenzaban a hablar con un lenguaje diferente, recordando a la gente que Dios no había creado hombres para ser esclavos, sino libres. Los murmullos se convirtieron en susurros, y los susurros en rumores imparables. Era como una corriente subterránea que recorría toda la Nueva España. Nadie sabía exactamente cuándo estallaría, pero todos sentían que la chispa estaba a punto de encenderse. Y efectivamente, muy pronto, esa chispa se transformaría en fuego. Como veremos en el próximo capítulo, un grito resonó en un pequeño pueblo llamado Dolores,
y con él nació el sueño de un México libre. 10. El grito de Dolores. Los murmullos de libertad que recorrían la Nueva España finalmente encontraron su momento de explosión en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. En un pequeño pueblo llamado Dolores, en el actual estado de Guanajuato, un sacerdote llamado Miguel Hidalgo y Costilla decidió que ya no era tiempo de esperar ni de seguir susurrando en secreto. Hidalgo no era un sacerdote común. Amaba los libros, hablaba lenguas indígenas y se interesaba profundamente por las necesidades del pueblo. Veía a los campesinos e indígenas vivir en la miseria, obligados a trabajar para los ricos, sin derechos y sometidos a impuestos injustos. En su corazón ardía la convicción de que Dios quería algo distinto, un México libre. Esa madrugada, Hidalgo hizo sonar las campanas de su parroquia y llamó a la gente a reunirse. El sonido metálico retumbó en la oscuridad, despertando a los habitantes. Cuando todos se congregaron, Hidalgo lanzó un discurso que quedaría grabado para siempre en la historia, el grito de Dolores. Con voz firme, pidió la libertad de México, el fin de la opresión española y justicia para los pobres. Lo que ocurrió a continuación fue sorprendente. Hombres y mujeres, campesinos, indígenas, artesanos y hasta algunos criollos se unieron de inmediato a la causa. Muchos no tenían armas, pero llevaban palos, piedras, machetes y sobre todo una fe inquebrantable en que podían cambiar su destino. En pocos días, aquel grupo de rebeldes se transformó en un ejército improvisado que avanzaba con fuerza arrolladora. Un secreto poco contado es que Hidalgo no luchaba solo con soldados, sino también con símbolos. Adoptó como estandarte la imagen de la Virgen de Guadalupe, un ícono profundamente arraigado en la identidad del pueblo mexicano. Esa bandera no solo era un símbolo religioso, sino también un mensaje claro. La lucha por la libertad estaba bendecida y protegida por la Madre del pueblo. El grito de Dolores no solo fue el inicio de una rebelión armada, sino el nacimiento de un sueño colectivo. Aunque en los primeros meses hubo triunfos y derrotas, la llama de la independencia ya estaba encendida. Nada ni nadie podría apagarla. Así, desde un pequeño pueblo, comenzó un movimiento que se extendería por toda la Nueva España y que tras más de una década de lucha daría origen a una nueva nación. México. 11. Nace una nación. El grito de Dolores fue apenas el inicio de una larga y dolorosa travesía. Lo que comenzó en 1810 no terminaría hasta 11 años después, en 1821, con el nacimiento oficial de México como una nación independiente. En ese tiempo, el territorio vivió guerras, traiciones, héroes caídos y levantamientos que parecían interminables. Tras la chispa encendida por Miguel Hidalgo, otros líderes tomaron la posta. José María Morelos, un sacerdote con gran visión militar y política, organizó al movimiento y redactó los famosos Sentimientos de la Nación, donde proclamaba que la soberanía debía residir en el pueblo, que todos los hombres eran iguales y que la esclavitud debía abolirse para siempre. Fue un momento revolucionario. Por primera vez se pensaba en un México no solo libre, sino también más justo. Pero el camino estuvo lleno de tragedias. Hidalgo fue capturado y ejecutado en 1811, Morelos en 1815. Cada líder que surgía era perseguido y muchas veces fusilado. Sin embargo, la llama nunca se apagaba. En cada rincón de la Nueva España, campesinos, indígenas, mestizos y criollos seguían luchando, convencidos de que su sacrificio algún día valdría la pena. Un secreto poco contado es que incluso entre los propios insurgentes había divisiones. Algunos querían una república democrática, otros soñaban con un imperio independiente, pero gobernado por un monarca criollo. Esa falta de unidad
retrasó la independencia, pero también mostró la diversidad de ideas que más tarde formarían parte de la identidad mexicana. La situación cambió radicalmente en 1820, cuando en España estalló una revolución liberal que obligó al rey Fernando VII a aceptar una constitución. Esto debilitó el control de la corona sobre sus colonias y abrió la puerta a nuevas negociaciones en México. Aquí aparece una figura clave, Agustín de Iturbide, un militar criollo que inicialmente había combatido contra los insurgentes, pero que finalmente pactó con ellos en el famoso Plan de Iguala. Ese plan tenía 3 garantías: religión, independencia y unión. Prometía un México libre, donde el catolicismo seguiría siendo la religión oficial y donde españoles y americanos vivirían en igualdad. Fue un compromiso que permitió unir a enemigos históricos en un mismo proyecto. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entró triunfante a la Ciudad de México. Ese día, oficialmente, nació una nueva nación, México independiente. Los gritos de victoria resonaban en las calles, y aunque la alegría era inmensa, también comenzaba un nuevo desafío. ¿Cómo gobernar un país tan grande, diverso y lleno de heridas? El nacimiento de México no trajo paz inmediata. Como veremos en el próximo capítulo, los años posteriores estuvieron marcados por inestabilidad, guerras internas y pérdidas dolorosas, pero también por el esfuerzo constante de dar forma a una patria propia. Estamos apenas en la mitad de esta historia, pero aún queda mucho por descubrir. Dale me gusta, suscríbete y comparte para que más personas viajen con nosotros. 12. La herida de 1848. México había nacido como nación en 1821, pero sus primeros años fueron un torbellino de inestabilidad. Cambios de gobierno, disputas internas y luchas de poder hicieron que el nuevo país estuviera débil y fragmentado. Y en medio de esa fragilidad apareció un vecino joven y ambicioso: Estados Unidos. Desde principios del siglo XIX, Estados Unidos ya soñaba con expandirse hacia el oeste, bajo la idea del destino manifiesto, la creencia de que estaban destinados por la providencia a ocupar toda América del Norte. México, con su enorme extensión territorial, que incluía Texas, California, Nuevo México, Arizona y más, se convirtió en el objetivo perfecto. Todo comenzó con Texas. Colonos estadounidenses se habían establecido allí, y pronto en 1836 declararon su independencia tras la famosa Batalla del Álamo. Aunque México nunca aceptó del todo esa pérdida, Estados Unidos vio la oportunidad y anexó Texas en 1845. Ese fue el detonante de un conflicto mayor. En 1846 estalló la guerra entre México y Estados Unidos. Fue un enfrentamiento desigual. Mientras el ejército mexicano estaba dividido y mal equipado, Estados Unidos contaba con más recursos, armas modernas y un plan de expansión bien definido. Las tropas estadounidenses avanzaron con rapidez y en 1847 llegaron a ocupar la misma Ciudad de México, izando su bandera en el Palacio Nacional. El desenlace fue devastador. En 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que obligó a México a ceder más de la mitad de su territorio. Estados Unidos se quedó con California, Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y parte de Colorado y Wyoming. Para dimensionar la magnitud, México perdió cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados. Una herida tan grande que todavía resuena en la memoria histórica del país. Un secreto poco mencionado es que esa pérdida no fue solo territorial, sino también cultural. Miles de mexicanos que vivían en esas regiones pasaron de un día para otro a ser extranjeros en su propia tierra, obligados a adaptarse a un nuevo gobierno y a una nueva identidad. Muchos de ellos conservaron sus tradiciones, lenguas y costumbres, y gracias a eso, hoy todavía hay una fuerte herencia mexicana en el suroeste de Estados Unidos.
Para México, aquel momento fue una tragedia nacional. La sensación de humillación y vulnerabilidad marcó a toda una generación. Sin embargo, también sembró la semilla de un sentimiento patriótico más fuerte, la idea de que, a pesar de las derrotas, México debía levantarse y proteger lo que aún le quedaba. Y aunque esa herida tardaría décadas en cicatrizar, el país seguiría adelante, enfrentando nuevos retos internos que darían paso a una de las transformaciones más grandes de su historia, la Revolución Mexicana de 1910, que cambiaría para siempre el rumbo del país. 13. La Revolución Mexicana. Tras la dolorosa pérdida de más de la mitad de su territorio, México intentó reconstruirse, pero las heridas internas seguían abiertas. El siglo XIX estuvo lleno de guerras civiles, intervenciones extranjeras y luchas por el poder. Y aunque el país logró sobrevivir, al iniciar el siglo XX la desigualdad era tan grande que una nueva tormenta se avecinaba. En 1876, Porfirio Díaz tomó el poder con la promesa de renovar al país. Su gobierno, conocido como el Porfiriato, duró más de 30 años. Durante ese tiempo, México se modernizó. Llegaron ferrocarriles, fábricas, electricidad y una economía más abierta al mundo. Sin embargo, ese progreso tuvo un costo muy alto. Estaba concentrado en manos de unos pocos, mientras millones de campesinos vivían en la pobreza, trabajando en haciendas como casi esclavos. La voz del pueblo ya no podía callarse. En 1910, un hombre llamado Francisco I. Madero, hijo de una familia adinerada pero convencido de que México necesitaba democracia, lanzó un llamado a levantarse contra Díaz. Fue la chispa que encendió la Revolución Mexicana. El país entero se sacudió. Desde el norte apareció Francisco Pancho Villa, un líder carismático que comandaba ejércitos de campesinos y bandidos convertidos en soldados de la causa. En el sur, Emiliano Zapata se levantó con el grito de «Tierra y libertad», exigiendo justicia para los campesinos que habían sido despojados de sus tierras. Su lema se convirtió en el corazón de la revolución. Pero la Revolución Mexicana no fue un camino recto, sino un torbellino de alianzas y traiciones. Tras la renuncia de Porfirio Díaz en 1911, diferentes facciones lucharon entre sí por el control del país. Hubo presidentes asesinados, batallas sangrientas y regiones enteras en caos. Sin embargo, entre el fuego y la violencia, también surgió una nueva visión para México. Un secreto poco contado es que, además de ser una guerra por el poder, la Revolución Mexicana fue una guerra cultural. En ese periodo nacieron las bases de la identidad moderna de México, el orgullo mestizo, el rescate de tradiciones indígenas y la idea de que el arte y la educación debían ser motores de cambio. De ahí surgieron grandes figuras como Diego Rivera, Frida Kahlo y el movimiento muralista, que llenaría los muros del país con historias de lucha y esperanza. La revolución trajo cambios profundos. En 1917 se promulgó una nueva constitución, una de las más avanzadas de su tiempo. Reconocía derechos laborales, establecía la educación laica y gratuita y garantizaba la reforma agraria para devolver la tierra a quienes la trabajaban. Fue un documento que inspiró al mundo entero y que aún hoy sigue siendo la base legal de México. La Revolución Mexicana dejó cicatrices, pero también abrió un camino hacia la justicia social. Fue el grito de un pueblo que no aceptó seguir siendo oprimido y que decidió reescribir su destino con sangre, pero también con esperanza. Y tras esa tormenta de cambio, México se encaminaba hacia un nuevo siglo lleno de desafíos y promesas. El México moderno, donde tradición y progreso comenzarían a caminar juntos. 14. El México moderno. Después del torbellino de la Revolución,
México comenzó a renacer poco a poco, construyendo una nueva identidad que lo llevaría a brillar en el mundo. El siglo XX marcó la transformación de un país herido por guerras y divisiones en una nación orgullosa de su cultura, su música, su cine y, por supuesto, su gente. Imagina la década de los años 40 y 50, conocida como la época de oro del cine mexicano. Películas protagonizadas por figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete, Dolores del Río o María Félix no solo llenaban los cines de México, sino que también conquistaban pantallas en toda América Latina y hasta en Europa. El cine se convirtió en un espejo donde el pueblo veía reflejadas sus costumbres, sus dolores y sus sueños. La música también se transformó en un símbolo de identidad. El mariachi, con sus trompetas, guitarras y violines, pasó de ser música regional a convertirse en un himno internacional de México. Canciones que hablaban de amor, lucha y tierra viajaron más allá de las fronteras, llevando consigo el alma mexicana. Pero no todo fue entretenimiento. México se consolidó también como un gigante cultural. El movimiento muralista, iniciado tras la Revolución, alcanzó fama mundial gracias a artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Sus murales, pintados en palacios y escuelas, contaban la historia del pueblo, denunciaban injusticias y recordaban que la cultura debía estar al servicio de la gente. Un secreto que muchos no saben es que México fue también pionero en ciencia y educación en la región. En 1968, el país se convirtió en el primer país latinoamericano en organizar unos Juegos Olímpicos, mostrando al mundo un México moderno, capaz de ser anfitrión de un evento global. Sin embargo, esos mismos años estuvieron marcados por tensiones sociales, como la matanza de Tlatelolco, que reveló la otra cara de un país en búsqueda de democracia. La gastronomía mexicana, que había nacido de la mezcla entre ingredientes indígenas y europeos, también comenzó a conquistar al mundo. El maíz, el chile y el frijol, base de su dieta ancestral, se combinaron con sabores coloniales y dieron origen a platillos únicos como los tamales, el mole y los tacos, que hoy son patrimonio inmaterial de la humanidad. México moderno es un país de contrastes, rascacielos que se elevan en la Ciudad de México junto a templos prehispánicos que aún resisten el paso del tiempo. Tradiciones como el Día de Muertos que recuerdan la conexión con los ancestros, mientras jóvenes sueñan con tecnología y futuro. Este México del siglo XX y XXI, lleno de arte, cultura y resiliencia, preparó el escenario para el siguiente capítulo de su historia, un país que, a pesar de sus problemas, mira al futuro con esperanza y con la certeza de que su mayor riqueza siempre ha sido y será su gente. 15. El México del futuro. Entonces, México ha recorrido un camino largo y complejo, de las civilizaciones prehispánicas que miraban al cielo buscando respuestas al esplendor de Tenochtitlán, de la herida profunda de la conquista al nacimiento de una nación independiente, de las luchas de la revolución a un país moderno que canta, crea y resiste. Pero la historia no termina aquí. El futuro de México está todavía por escribirse. Hoy México es un país de contrastes. Ciudades con tecnología de punta conviven con comunidades donde aún se conservan tradiciones ancestrales. Los jóvenes sueñan con startups, inteligencia artificial y ciencia, mientras en los pueblos se siguen contando las leyendas mayas y aztecas alrededor del fuego. Esta combinación única de modernidad y raíz cultural puede ser la clave para su destino. El mundo observa a México no solo por su riqueza cultural, sino también por su importancia económica y geopolítica. Es la puerta de América Latina hacia Estados Unidos y al mismo tiempo un puente hacia Europa y Asia. Su ubicación lo convierte en un punto estratégico que, bien aprovechado,
podría transformarlo en una potencia aún mayor en el futuro. Un secreto poco contado es que el verdadero poder de México no está solo en su petróleo, sus minerales o su industria automotriz, sino en su capital humano. Los mexicanos han demostrado a lo largo de la historia que, aún en las peores crisis, saben levantarse, reinventarse y salir adelante. Esa resiliencia es la que podría impulsar al país a superar la corrupción, la desigualdad y la violencia que hoy todavía lo afectan. El futuro de México dependerá de su capacidad de equilibrar tradición y progreso. Si logra conservar su identidad, esa mezcla única de orgullo indígena, mestizaje y modernidad, y al mismo tiempo abrirse al mundo con innovación y educación, no habrá límites para lo que pueda alcanzar. Imagina un México donde la ciencia y la tecnología convivan con las fiestas tradicionales, donde el mariachi siga sonando en las plazas, pero al mismo tiempo jóvenes ingenieros diseñen satélites y sistemas de energía limpia. Ese futuro no es un sueño lejano, ya está en construcción. Así como los antiguos mayas miraban el cielo para entender el tiempo, México de hoy mira al mañana con esperanza. Y tal vez el mayor secreto de este país sea que, sin importar los desafíos, siempre logra renacer. El próximo capítulo de su historia aún no está escrito, y quizás seas tú, que escuchas esta historia, parte de quienes lo escriban. La historia de México es como un río que nunca deja de fluir. Nace en las montañas de su pasado prehispánico, se ensancha con la fuerza de la conquista y la independencia y sigue su curso hacia un mar de posibilidades infinitas. Pero lo más impresionante es que detrás de cada ruina, de cada batalla y de cada revolución, hay un mensaje que sigue vivo. México nunca se rinde. Su mayor secreto no está en las pirámides ni en los códices antiguos, sino en su gente que una y otra vez ha demostrado que puede levantarse de las cenizas y renacer más fuerte. Y tú, que has llegado hasta aquí, formas parte de esta historia, porque el futuro de México también depende de quienes no dejan morir su memoria. El misterio continúa y el próximo capítulo todavía está por escribirse. Antes de irte, verifica si ya estás suscrito y activa la campanita. Comparte este video para que más personas conozcan la historia de México y juntos sigamos creciendo esta comunidad.